Bueno, queridos amigos, hermanos, acá en la Asamblea Evangelio de Santa María de los Ángeles, estamos viendo en este proceso comunitario los dones del Espíritu Santo. Y justamente hoy el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, que es un hermoso don. ¿Cómo no va a ser bello un don del Espíritu si lo que hace ese don, cualquier don de los 7, es que me vuelve parecido un poquito a Dios? Dios me quiere tanto, a cada uno de nosotros nos quiere tanto, que es nuestro Padre y nuestra Madre, que nos regala dones para hacernos parecer a Él como hijos. O sea, nosotros somos hijos e hijas de Dios. Entonces lo que hace este don me diviniza un poquito, a mí, al otro, y me hace superar las trabas que uno tiene más naturales, de la capacidad, de los límites. Ahora, la gente en general tiene sobre este don de temor un preconcepto equivocado, que es miedo. En realidad es totalmente opuesto al miedo. Por el nombre. Claro, por el miedo. En realidad es un temor más reverencial, amoroso, cariñoso. Dios es Padre, es Madre, porque ustedes saben que Dios es ambas cosas. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, pero un solo Dios. Y este temor de Dios, Jesús también lo tenía. Por eso siempre iba a orar con el Padre, a tener intimidad. Cuando tenía tanta tarea, con este temor de Dios, se quedaba descansando unido al Padre. Y eso fue lo que lo contuvo y lo sostuvo en la cruz. Es tan fuerte la experiencia del don de temor en Jesús que le permitió entregar la vida en la cruz para salvarlo. Pero también fue hermoso el don de temor de Dios de Jesús, porque le enseñó a vivir como hijo con María y con José, guiado por el Espíritu. Porque el don de temor lo que hace es tratar a cada uno, específicamente, tratar a cada uno en la forma adecuada. Entonces quiero tratar al otro de tal forma que no lo lastime, no lo dañe, no lo perjudique. Y entonces esa actitud tiene que ver con amor y con justicia. Lo trato con justicia y lo trato con amor. Y además adecuadamente. ¿Cómo me comunico con fulano de tal, con el otro? Entonces hay que pedir el don de temor para tener una mejoría con todas las personas que yo me vinculo. Para graficar mejor el don del temor, una de las cosas que había pensado es el Salmo 16, entre paréntesis 15, que habla que el Señor es herencia y felicidad de sus amigos. Claro, si yo camino en el temor de Dios, en la Biblia aparecen muchas personas que caminan en el temor de Dios. Son las personas amigas de Dios que aprenden a ir por los senderos y rectamente. Rectamente significa adecuadamente, porque pueden ser senderos que son sinuosos también. Fíjense lo que fueron por el desierto. Y el Salmo dice así: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti. Esta experiencia del que tiene temor de Dios sabe que Dios te protege. Pensemos cuántas veces en nuestra vida tuvimos experiencia de no sentirnos protegidos y quedar marcados por esas experiencias. Y que a veces te llevaba a superarla 1, 2, 3 años. Pérdida de personas, de trabajos, de valoraciones, de vínculos familiares. Entonces, protégeme, Dios mío, que yo en este don de temor pueda tratarte a vos de tal forma, vení a mí hoy, cobijame, yo me refugio en ti. En esta experiencia de refugiarse es una excelencia del don de temor. Aunque tengas un momento muy difícil que parece que no hay luz, refugíate en Dios y entonces le decimos, Señor, tú eres mi bien, porque estoy experimentando que me haces bien. Al unirme a vos con este temor santo, yo te considero Dios, creador, y sé que sos un creador. No sos igual que yo. Es un bien que es divino. No hay nada superior a ti. Sigue en el tercer versículo de la segunda estrofa. Ellos en cambio dicen a los dioses de la tierra. Ellos son nosotros. Los que no quieren caminar en el temor del Señor. Siempre vas a encontrar una cantidad de personas, situaciones, países que en algún momento no quieren caminar en el temor del Señor. Dice el Salmo, ellos en cambio dicen a los dioses de la tierra, mis príncipes, ustedes son mi alegría. Multiplican sus ídolos y corren tras ellos.
pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. En esto toda persona experimenta vivir en ambientes que no hay temor de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Por los frutos. Si los frutos del Espíritu Santo no están en ese ambiente, en ese lugar, paz, gozo, amor, ánimo largo, bondad, benignidad, paciencia, dominio de sí, un ambiente que se están matando y todos arruinando. ¿Vieron ese muchacho que grabó a las compañeras, 20 compañeras con cuerpo de tripa? Sí. Y después lo publicó por inteligencia artificial. Esa actitud es lo opuesto al don de temor, que miraría a su compañera con respeto, con cuidado, con afecto y la protegería. Es al revés de lo que... Eso es lo opuesto al don de temor. Entonces, cuando vemos ídolos serían cosas que las personas colocan en lugar de Dios. Revisar, porque en la sociedad que me muevo hay gente que tiene ídolos. Todos podemos tener ídolos. Por ejemplo, yo tengo un ídolo, sí, tengo una concepción de lo que me hace bien, pero no me fijo si me hace bien. Creo que lo que estoy haciendo me hace bien, pero nunca reviso si me hace bien. O creo que me comunico bien, pero nunca reviso con Dios cómo me comunico con fulano de tal. ¿Por qué tengo problemas con fulano de tal? Si yo empiezo un camino de temor de Dios, le pido, dame el don de temor para descubrir cómo comunicarme con fulano. Por ahí me comunico bien y lo que está faltando es que yo le pongo un límite a fulano de tal. No que me diga, está todo perfecto. El don de temor de Dios te lleva también a ubicar a la gente en su lugar. No es solo eso que sí. No es solo que sí. Entonces, el Señor dice, sigue el Salmo, es mi parte y mi herencia, y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es amarnos, tener paz, recibir los frutos de mi padre, de mi madre. La herencia es poseer el amor de los seres que yo debo amar y debo ser amado. Esa es la más profunda herencia. Revisá si tenemos herencia conquistada o no, anticipada. Esta herencia me la quiere regalar hoy con el don de temor. Que yo pueda caminar, por ejemplo, como Abraham, salir de una ciudad y descubrir a Dios. Profundizar mi relación, porque Abraham creía en la diosa Luna de la ciudad de Ur. Cuando empezó a descubrir a Yahvé, empezó a dejar a la diosa Luna, que tenían en templos babilónicos, que eran la Torre de Babel es un templo babilónico. Arriba daban culto a dioses, en cada ciudad sumeria, que sería Irak hoy. Y Abraham va descubriendo que Dios es otro, no es la diosa Luna, Nanar. Y sale de la ciudad y va en búsqueda de cumplir la misión, el destino, que es tener una tierra de hermanos donde compartir, que brote leche y miel. Esa tierra es hoy Israel y Palestina. Fíjate que el destino de esa tierra es que compartan todos los frutos y sean hermanados, no que se estén matando todos. Entonces fíjate que eso no es temor de Dios cuando se matan las personas entre sí, entendiendo que Israel se está defendiendo para la subsistencia, pero también analizándolo que los palestinos tienen que tener su tierra, Israel la suya y cada nación la suya, compartida en un recurso de trabajo común y desarrollo común, todos estarían bien. Muy difícil. Por eso, bueno, pedamos el don de temor para esa área. Pensemos para la Argentina, para lo que vos quieras, y que sea mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Si yo vivo en el temor de Dios, voy a estar en un lugar de delicias. Si no vivo en el temor, voy a estar en un lugar áspero, difícil de vivir. Sigue diciendo el Salmo, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. El temeroso de Dios le pide que sea instruido. Enséñame tal cosa o tal otra. Vamos a ver cómo nos enseña. Cómo distingo en mi mente la palabra de Dios, cómo distingo en las personas que me hablan, en los actos, qué me quiere decir Dios. Eso es un aprendizaje. María era temerosa de Dios. Eso. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado y nunca vacilaré. El que descubre a Dios, ese es el que tiene el don. Y también las bienaventuranzas, vieron que hay varias, el temeroso de Dios las recibe todas, porque es capaz de vivir la bienaventuranza. Por ejemplo, ser pobre en el sentido de humilde, y ser hijo de Dios y poseer la tierra.
En la persecución poder ser feliz aunque lo persigan, aunque tiene que aprender a preservar su vida de la persecución y enfrentarla o huir. ¿Por qué María era temerosa de Porque no está sumida, ella está amorosamente unida a Dios? María es temerosa de Dios en lo siguiente. Primero, tiene una sensibilidad para recibir la visita de Gabriel. Sí. Esa sensibilidad hace que es capaz de escuchar la voz del ángel y entender en su propia vida con 15 años que podía venir el Mesías, y Dios lo que le estaba anunciando, que el Mesías iba a nacer en ella. Ese temor de Dios de aceptar la propuesta no esperada implica humildad, implica una actitud reverencial que es propia de un temor religioso, que no es miedo, es una confianza absoluta en que Dios es fiel. Entonces María es fiel servidora de Dios. En ese sentido tiene un enorme temor de Dios. Y fíjate que no tiene miedo porque José la podría haber dejado y rechazado. Claro. Y José en el sueño se deja guiar por el ángel y también tiene temor de Dios. Es capaz de cambiar su mentalidad, de dejarla porque quedó embarazada, no de él, y de entender que Dios tiene un plan ahí. Esto también es de temor. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja. El que vive en el temor de Dios siempre se la pasa bendiciendo. Hasta de noche instruye mi conciencia, lo que hablábamos de los casos de José y de tantos otros. Tengo siempre presente al Señor que está a mi lado. El que está en el temor de Dios está al lado. Y también el que tiene temor de Dios para tratar a su hijo, va a estar al lado de su hijo, sin presionarlo y destruirlo, ni impulsarlo mal. Va a aprender a tratarlo adecuadamente. Va a estar al lado. Y si el hijo no quiere, puede pasar que el hijo no quiera y no está en el temor de Dios. Pero si yo quiero estar en el temor, voy a tener que aceptar que el otro tiene libertad. Y voy a tener que aprender a orar a la distancia, cómo tener algún acercamiento en lo posible. Esto nos pasa a todos. Acá dice, por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. No es un miedo a ver el sepulcro o a morirse. El miedo es a perder el amor de Dios y el amor de los otros. Y cuando uno trata las plantas y los animales con temor de Dios, no quiere dañarlos, no quiere destruirlos. Aprende a saber dónde planto la plantita tal para que le vaya bien y no se muera. ¿Cómo trato a mi perro o mi gato? Ese temor de Dios Francisco lo tenía con todos los seres. Entonces es un temor que cuida, que protege. Me hará conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Amén. Visto esto, sigo. Algunos personajes bíblicos y tengo que ver mi celular, los puntos que anoté. Bueno, si no lo corto y... No. Entonces, los personajes bíblicos, estamos en una reunión, no estoy apareciendo yo solo, que no aparecen los demás, esto va a salir un video de YouTube, personajes bíblicos que pueden tener el don de temor. Por ejemplo, la reina Esther. Esther, el libro de Esther, es una mujer que bajo el imperio persa tuvo que, sometido a su pueblo, dominado por los persas, tuvo que aprender a tratar a los persas. Y tuvo tanta femineidad y capacidad, humanidad y don de administrar, que la hizo, el rey persa la hizo esposa principal. Esta capacidad de Esther hizo que salvara a su pueblo de ser exterminado también. Por otros que no los querían. Pero como Esther era judía, el rey la valoró. Este temor de Esther para Dios, para seguir su plan, para proteger a su pueblo, comunicarse con el rey, es una actitud sabia. El temeroso de Dios es sabio. Otra persona es temerosa de Dios. Cuando un profeta lo consulta a Dios y le dice, ¿qué querés que diga? Tiene temor de Dios. No dice el profeta, Dios me inspiró, voy a decir lo que se me parece a mí, en el buen sentido, sino que le pregunta a Dios y que Dios obre en la persona. Algún profeta como Jeremías, que era, dice, de 19 años, no se animaba a hablarle a todos los poderosos, inspirado por Dios. Sin embargo, Dios le quemó en el interior, arde el corazón de Jeremías para que él hable con amor a los demás. Entonces, en el caso particular de cada uno, fíjate si Dios se te revela de alguna forma. Yo voy a tener que cortar esto y usar mi celular.
se te revela de alguna forma y... Espera un segundito, por favor, que estoy tratando de salir de acá. Bueno, se te revela de alguna forma y te va mostrando por dónde tenés que ir. Por dónde tenés que ir, qué camino tenés que hacer. Es como aprender a caminar en el desierto, cuando es difícil la cosa. Cuando es difícil. Otro personaje bíblico importante también fue el caso de San Pablo. San Pablo tenía un temor de Dios errado. ¿Por qué? Perseguía a cristianos y los mandaba a la cárcel o hacía que los mataran. Por ejemplo, la muerte de Esteban, la muerte de San Esteban. ¿Qué pasa? Dios se le aparece, Jesús se le revela cuando lo tira del caballo, camino a Damasco, y entonces lo que sucede es que reconoce por primera vez a Jesús. Esta experiencia de contacto con Jesús le muestra cómo es Jesús y quién es. Es una experiencia de don de temor. Y a partir de ahí se vuelve apóstol de a poco. Y se vuelve predicador de la iglesia y hace que el mundo se abra al cristianismo. Porque si no iba a quedar en el pueblo judío. Terrible conversión. Mandar a matar a los cristianos. A pasar a eso. Claro, porque a veces nuestras ideologías o ideas hacen que lo bueno es lo que nosotros vemos, no comprendemos lo bueno de otros y que cuál es la realidad. Bueno, yo ponía 5 pasos para acá en un texto que hice acá en el celular, como un blog, cómo reconocer el don temor de Dios. Primer punto, saber reconocer lo que es cada uno y tratarlo adecuadamente. ¿Cómo es fulano de tal? ¿Cómo es este grupo que tengo? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo es mi país? Reconocer lo que es cada uno y tratarlo adecuadamente. Tratarlo adecuadamente, si hay corruptos, tratarlo adecuadamente es que lo juzguen y lo pongan en la cárcel. O sea, tratarlo adecuadamente es, pero que si va a la cárcel, que se transforme y no sea condenado. Se convierta. Entonces, pero que se vuelvan los bienes a quien los robó. Por tomar un ejemplo, ¿no? Supongamos, si hay una discordia en una nación y tenemos don de temor de Dios, es pedirle que nos enseñe a acordar para resolver el problema, ponernos de acuerdo para resolver los problemas. Ese es el don de temor. Entonces, segundo punto del don de temor, cuidar y respetar y hacer bien al otro. Si yo sé que el otro necesita que lo trate con afecto, tratarlo con afecto. Si necesita que le haga una comida rica, no en mi caso, porque yo cocino poco, es cocinarle, es tener un gesto adecuado para que la mentalidad del otro se abra. Acá hay gente que tiene mucho de eso. ¿Cómo acercarse? Tercer punto del don de temor es ir descubriendo cómo amarlo genuinamente. Si el otro se siente amado cada vez más, o yo me siento amado, es que estoy andando bien el camino del temeroso de Dios. Si no se siente amado, algo está fallando en ese camino y hay que revisar el camino. Cuarto, no dañar, ni lastimar, ni herir. No dañar, ni lastimar, ni herir. Es propio sanar, cobijar, es propio usar palabras restauradoras, es propio tener actitudes mediadoras. Mediadoras es para que se resuelvan problemas. A mí me tocó estar en 8 colegios que tenían su problema y yo como rector tuve que funcionar. Sí, pero ese punto es difícil. Es un punto difícil. Es muy difícil. Y si no se puede, pues hay que dejarlo. Ese punto es muy difícil. Es muy difícil. Pero no hay que lastimar, ni herir, ni dañar. Si el daño viene por las reacciones de las personas, pero no que uno quiere dañar. Gandhi no dañaba. Sacó a los ingleses de la India, pero con un método no violento, ¿no? El quinto punto es saber seguir la inspiración divina, ya no falta tanto, saber seguir la inspiración divina para el trato o para abordar situaciones. ¿Cómo hago frente a esto? Y el sexto es andar por el camino correcto que me va mostrando Yahvé. Los justos son los que caminan en la senda del Señor. Entonces, el que tiene el don de temor es el que camina por la senda del Señor. Y no se va a perder. En ese momento Jeremías le decía, ríndanse, porque si ustedes se enfrentan a los asirios, los van a destruir, los babilonios, perdón, los van a destruir. Entonces, ríndanse y no se apoyen en otro que no sea Dios. Y no se rindieron. Obstáculos que podemos tener en este camino, vamos a revisar, hacer un examen de conciencia.
Cuando las ideologías pesan más que la voluntad del Señor o que la verdad, o que mi propio bien. Mi ideología sobre la salud puede pesar más que la realidad de lo que yo siento físicamente. O en lo político, en lo social. ¿Cuál es la verdad? Descubrir la verdad de las cosas. ¿Por qué pasan esto? El segundo obstáculo a superar, cuando las experiencias dolorosas o traumatizantes fijan mi reacción. Y yo ya no me guío por inspiración divina, sino me guío por las experiencias dolorosas que tuve. Cada vez que me pasa esto, salta esto. ¿Se entendió este punto? Sí. Bien. El tercer punto es cuando me guío solo por mi temperamento natural. Si yo me guío por mi temperamento natural, voy a hacer bastante bien las cosas, pero no adecuadamente bien. O mal. O mal. Si mi temperamento está herido, me van a salir mal. En general, personas que eligen para casarse, juntarse, a personas que responden al modelo que lo destruyó en la familia. Y vuelven a elegir el mismo tipo. Sí. Ese es un error, por ejemplo. Es una fijación. Cuarto punto, cuando me dejo dominar por la fatalidad de las opresiones y sentimientos. Aquí hay una experiencia de fatalidad. El temor de Dios me dice que Dios tiene un plan y me puede ayudar a caminar superando los obstáculos e ir para el lado que me lleva a la salvación. En cambio, el no temor de Dios habla de la fatalidad. Alguien va y consulta una divina, le dice, vos te vas a separar. O va y alguien le dice, no, mirá, no sigas haciendo esto. Y es una ideología. O, por ejemplo, si está en los sentimientos, por ejemplo, una persona que no se confía en sí mismo y está fijada en la experiencia de desvalorización, esa persona va a decidir por la desvalorización. O por otro lado, si la fatalidad de las opresiones. Cuando el demonio actúa, a veces hace que se mezclen sentimientos, acciones en uno, y hay partes de mi ser que están oprimidas, como atadas y así agarradas. Y esa parte mía me hace infeliz, no toda mi vida. Esa opresión hay que disolverla con el temor de Dios. Pedirle el don que corte esa opresión, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la corte y la limpie. Cuando no discierno, pregunto por dónde caminar para mi bien y la voluntad del Señor. Quinto paso, yo pregunto a Dios, ¿cómo hago para caminar mi bien? ¿Y cuál es tu voluntad en esta etapa de mi vida? ¿Que no haga nada? ¿O que haga cosas que me hagan crecer y feliz? ¿Con otros? ¿Y qué? Bueno, creo que más o menos hablamos bastante del don del temor, no quiero seguir abrumando. Paz y bien y santa alegría, vamos para adelante. Espíritu Santo, vení, abrazanos, cobijanos, cubrinos, hacenos ver, hacenos sentir con vos, hacenos guardar los pensamientos, llenanos de tu presencia y protegenos como madre y padre, transfórmanos, condúcenos bajo tus alas a los caminos adecuados, que pueda vivir la bienaventuranza, aún en las dificultades. Muéstrame cómo relacionarme con la capacidad que me das, el don de lengua de comunicarme. Señor, mostrame con sabiduría cuál es la verdad y cómo tratar. Quiero este don. Si vos lo pedís todos los días, en 6 meses hablamos y me contás cómo te transformaste. Es tocar y ver. Julio, Sí. es una defensa del maligno cuando el Papa dice del maligno, defiéndeme. Sí. Es esa protección a la cual él está pidiendo. Exactamente. El don de temor pide protección. A veces uno no se da cuenta que el maligno está actuando en uno por alguna cosa. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, yo también hago de pedir por el maligno. Por el maligno defiéndeme, ¿no es cierto? Como dice el Papa. Amén. Tal vez una cosa muy resumida, ¿no es cierto? Que eso que vos has explicado de todas esas cosas. Bueno, vamos a cortar el video acá y seguimos charlando entre nosotros cómo practicar este don. Paz y bien para todos.